destinos están hechos de palabras. Las apuestas se jugaron con palabras. Los derechos se ganaron con palabras. Yo solo escucho tus palabras. Que la furia no nos deje sin palabras. Yo no puedo que midamos las palabras. La justicia se maneja con palabras. ¿De qué están hechas tus palabras? Si lo pensás, me lo decís y nos arriesgamos. Si lo pensás, me lo decís y nos arreglamos. Las ideas se construyen con palabras, los poemas que disparan las palabras. Las mentiras no merecen ser palabras, yo quiero darte mi palabra. Rebeliones que nacieron de palabras, las traiciones no merecen ser palabras. Las promesas que no quieren ser palabras, no me olvido tu palabra. Si lo pensás, me lo decís y nos arriesgamos. Si lo pensás, me lo decís y nos arreglamos. 18 horas en la República Argentina, y de esta manera damos comienzo a una nueva emisión de Nacer Entre Palabras Radio, temporada 2. Lo vamos a estar haciendo aquí, en el aire desde Punto Radio MDQ, por una hora. Vamos a estar acompañándolos, como todos los martes, de 18 a 19. Nacer Entre Palabras es mucho más que este programa de radio. Somos un grupo de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buscamos generar espacios de acompañamiento psicosocial para promover el desarrollo de lazos de cuidado. Lo hacemos diseñando estrategias de prevención e intervención en el área perinatal. Queremos acercarte herramientas para que puedas conocer tus derechos. Así construimos ciudadanía. En las redes de Nacer Entre Palabras trabaja Julieta Gorosito. En la operación técnica, Cristiana Barna. En la producción, el equipo de NEP. Y aquí en el estudio, Mirta Sánchez. Y quien les habla, Franco Ramos de la Vega. En el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de los cuentos en la infancia, así que va a estar muy interesante. Vamos a contar con Mirta, vamos a tener una entrevistada, vamos a tener audios de niños y una conferencia con un niño también para que nos cuente. Yo creo que va a ser un programa muy interesante y que vamos a recordar un poco de nuestra infancia, ¿no? Totalmente, es siempre importante recordar la infancia. Así que bueno, vamos con el separador y luego con el primer bloque. Nacer Entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer Entre Palabras. Nacer Entre Palabras. Calidez, cuidado, amorosidad, compromiso, Nacer Entre Palabras. Por Punto Radio MDQ. Bien, continuamos con este primer bloque y vamos a hablar, repetimos, de la importancia de los cuentos en la infancia. Y contarle cuentos a los niños es un hábito que parece haber quedado en el pasado, allá con nuestros padres y abuelos. Una clásica escena que se quedó atrapada en el televisor o la computadora. Hoy las familias y cuidadoras están tan saturados de tareas que no queda tiempo para nuestros niños, y mucho menos para darles un cuento antes de dormir. El leerle un cuento a los niños todas las noches es más que una simple actividad para arrullarlos y acompañarlos. Puede beneficiarles de manera importante tanto a ellos como a los adultos. Por lo tanto, una buena costumbre que deben adoptar las familias es leerle un cuento a sus hijos. De esta manera se está fomentando la lectura, fortaleciendo su imaginación, lo cual será de beneficio en el transcurso de la vida. El contar cuentos a los niños proporciona grandes ventajas, como crear lazos de cariño entre madres, padres, abuelos e hijos. Leer cuentos a los niños ayuda a que los mismos desarrollen diferentes habilidades o que se den cuenta de actividades que les gusta o les gustaría realizar.
Con una lectura constante, los talentos de los niños se irán desarrollando, al mismo tiempo que adquieren conocimientos éticos proporcionados por las historias narradas. A través de estos pequeños relatos, las infancias asimilan de manera totalmente inconsciente una serie de valores morales y humanos que marcarán fuertemente su personalidad durante los próximos años de crecimiento. Los cuentos infantiles poseen la capacidad de transmitir actitudes y comportamientos, de entre los cuales los peques aprenderán a diferenciar entre buenos y malos. Para continuar con esto vamos a leer un artículo que está en el tercer número de la revista Preparándote a nacer entre palabras, ¿no? que es una revista muy interesante que la pueden bajar por internet. Sí, la pueden encontrar en el Instagram de Nacer entre También. Palabras, está el link. Es una revista que producimos desde Nacer entre Palabras en alianza con Almacenes Culturales, ¿no? Y específicamente este artículo vamos a leerles, que se llama ¿Por qué leerle a las infancias?, de María Florencia Cámpora, que es psicopedagoga, profesora de educación inicial y miembro, por supuesto, de Nacer entre Palabras. Así que voy a comenzar. El contacto cotidiano con los libros y la posibilidad de disfrutar de escuchar cuentos despierta en los niños y niñas el deseo y la motivación de leer. Como familia y entorno cercano, se pueden hacer muchas cosas para ayudar a los más pequeños a descubrir el placer de leer. Es un proceso gradual y continuo que se da desde el mismo momento en que el niño nace. Los bebés están preparados para comenzar a disfrutar de los libros, las rimas, las canciones. En cada casa, cada familia puede compartir actividades sencillas para apoyar el desarrollo emocional y afectivo desde bebés. Cuanto más familiarizados estén los niños con el contacto de la lectura, irán desarrollando habilidades y capacidades, no solo como lectores, sino como productores de texto, ampliando su vocabulario, favoreciendo su imaginación y su capacidad de crear, escribir y narrar sus propias historias. Este artículo continúa después con un cuento que invitamos que busquen la revista, pues es un cuento muy lindo que por tema de tiempo no lo vamos a leer acá, pero que, ya saben, la pueden encontrar el artículo entero y el cuento, con muchos otros artículos más que interesantes, ¿no? En el Instagram de Nacer entre Palabras. Dentro de las historias destacadas está el acceso a la revista, que es totalmente gratuita. Y también están las narraciones que se fueron realizando a través de un tiempo, sobre todo en pandemia. Se contaron muchos cuentos, así que también pueden acceder a ellos. Sí, que también están en el canal de YouTube de Nacer entre Palabras. Exactamente. Nos encuentran así, Nacer entre Palabras. Somos constantes con el nombre del partido. Así que ahora vamos a tener una entrevista con Herminia Ridao, que trabaja en la Biblioteca Pisurno de Balcarce. Sí, vos sabés que te cuento, esa biblioteca de Balcarce va a cumplir 100 años y tiene la particularidad que fue fundada, digamos, por docentes. Así que justo fue el Día del Maestro. Creo que es muy interesante escucharla a Herminia, que ha sido docente, directora de escuela. Así que creo que va a ser muy lindo lo que nos va a contar. Por supuesto. Herminia, ¿estás acá con nosotros? ¿Nos escuchás, Herminia? Se fue, tenemos un inconveniente técnico. En un segundito lo vamos a solucionar. No, ¿se desconectó? Sí. Ahí está. Hola. Hola. Sí, yo estaba escuchando. Sí, ya estás al aire. Se cortó. Hola, gracias por el espacio y gracias, Mirta, por esta invitación. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Especial, sí. Queríamos que nos contaras, un poco de la biblioteca. Nos adelantaba Mirta que está cumpliendo 100 años. Sí. Que fue... Claro, es una biblioteca pública y popular, creada, como bien dijo Mirta, en realidad un poco más de 100 años, pero hace 100 que realmente tiene su personería jurídica. Se va a cumplir
en marzo del año que viene, del 24. Pero un grupo de maestros de aquella época, de 1905 en realidad, y luego continuó en forma un poco a veces interrumpida, pero ya desde 1924, hola, sí, se constituyó como biblioteca pública y popular en el marco de la ley de Domingo Faustino Sarmiento, así que tiene su historia, su trayectoria. La misión está tal como ustedes tienen ahí, están promocionando tanto la lectura, el valor del libro, y desde la más tierna infancia, o sea, desde el bebé. Bueno, en la biblioteca se trabaja más con niños por ahí desde el jardín de infantes, no tanto desde como bebés o desde el jardín maternal, pero bueno, hay cierta bibliografía que puede servir a las familias también, sí. Claro. Y que además qué espacio lindo la biblioteca, bueno, ¿no? Hoy en día se ha perdido un poco ¿no? con la computadora de internet, pero bueno, al que le gusta leer. Pero perdón, está revalorizándose, es decir, creo que nunca se ha perdido a pesar de la tecnología y del gran avance, porque la misión en sí de la biblioteca es canalizar, es una misión muy específica, canalizar los esfuerzos de la comunidad para garantizar el derecho a la información, fomentar la lectura y todas técnicas aptas para la investigación, consulta, recreación, promover la difusión de la cultura, la creación de cultura y la educación permanentes de la ciudadanía. Es decir, es el rol de la biblioteca y de las bibliotecas de estas características, una biblioteca popular, es fundamental en una ciudadanía, en un pueblo, en una ciudad. Una comunidad. Sí, en una comunidad, sí. Es más, nació de ciudadanos, en ese caso maestros, era un grupo de maestros de aquella época, ¿no? Y así sigue hasta nuestros días, y bueno, los avatares de la cultura y bueno, y de la ciudadanía, de lo que pasa en el país, igualmente la sostiene, y bueno, y se valora y se valoriza el rol que tiene que cumplir como para el desarrollo del ser humano, ¿no? Y como persona, y como estaban diciendo. ¿Nos podrías contar, Herminia, qué libros son los que más piden las mamás o los papás para las infancias, digamos? Sí. Y como dije, el vínculo que mayormente establecen es durante los años del jardín de infantes, o sea, de la educación inicial, y están desde antes de eso, por ahí hay estimulación temprana, hay algunos libros de estimulación temprana que van más allá de las lecturas, de las escuchas, se refiere por ahí a otros aspectos del niño, del desarrollo, y en ese caso se vincula la biblioteca con centros de estimulación del hospital o alguno privado, y ya en lo que hace a la parte de la educación así sistematizada, están los libros de la literatura clásica, los típicos de los hermanos Grimm, de Carlos Golodi, Perrault, la fábula de Sófocles, después hay viendo María Elena Ward, pues tenemos por ejemplo, hay de distintas editoriales, de Alfaguara,
tenemos los cuentos, también los cuentos clásicos, tenemos de Gabriela Kesselman, de Ana María Machado, Giardinelli, Graciela Cabal, Graciela Montes, Emma Wolf, y como dije, María Elena Walsh, y no sé, hay en este momento yo no estoy en la biblioteca. Sí, una variedad más que interesante igualmente, ¿no? Sí, nutrida, y los chicos hacen visitas, o sea, desde los jardines. La biblioteca tiene una ubicación dentro de la ciudad buena, porque está bastante céntrica, entonces es como equidistante de muchas escuelas en el radio urbano, y después en la zona rural, se movilizan a veces los docentes hacia la biblioteca. Claro, si te queríamos preguntar, y hacen visitas. Se organizan. Sí, claro, te íbamos a preguntar exactamente si se organizan espacios, ¿no?, para incentivar la lectura. Si se organizan espacios para incentivar la lectura. Claro, efectivamente. Tenemos, además, la biblioteca primero en sus inicios era un salón más pequeño, pero hubo algunos apoyos también desde la municipalidad, desde la comunidad en algunos años. No, en el presente estamos hay ciertas dificultades económicas, pero tiene el edificio, es bastante amplio, y tenemos, además de la sala, hay una sala de lectura, un salón donde los niños, cuando van de visita con la salita y la maestra, hacen una recorrida por toda la biblioteca. Hay un sector que es específicamente el sector infantil, donde está toda la literatura para los niños. Tienen mesitas pequeñas con sillas pequeñas, y allí se sientan, o almohadones, y desde la biblioteca, después de eso se les cuenta, o la directora técnica, o si no está, a veces, o suele pedir la colaboración de un grupo. Hace unos años bastantes años ya, comenzó un grupo de las abuelas cuentacuentos, que contaban en escuelas o en jardines, y luego actualmente el grupo que perdura es el de las cuenteras de la cuadra. Yo le contaba a Mirta que son docentes en su mayoría jubiladas o en actividad, pero con cierta preparación. Entonces investigan, se preparan y cuentan los cuentos así adaptados. Saben ubicarse como qué cuentos leerles a los niños que visitan la biblioteca en su momento, y coordinan con la maestra. Eso es lo que en otras ocasiones, cuando son niveles de escuela primaria, por ejemplo, que son niños más grandes, se han hecho así, se los ha invitado a hacer ciertas escritura y lectura de literaria, tipo hacer una participación a distintas escuelas, pero en conjunto. Pero ahora realmente, por ejemplo, este año solamente estamos con visitas de los jardines, de las salas y los jardines que así lo requieren, y pasan una tarde, pueden mirar y leer libros, y se les termina con la lectura o la narración de un cuento, así, que puede ser desde la señora cuenta cuentos, o el cuentera o la directora técnica de la biblioteca. Claro, o la maestra. Qué interesante, ¿no? Qué linda tarea, además. Es que sí, yo recuerdo, en mi época de jardín, ¿no? Cuando conocimos la biblioteca. Yo soy de Mar del Plata igual, pero qué emocionante que era, qué hermoso espacio. Por supuesto, yo lector, más estudiante de psicología, imagínate que leer es algo que no voy a decir que no, pero es que que es como que se abre las puertas, ¿no? Claro, te introduce en otro mundo la lectura. Es que sí, y después te pregunto también,
Los padres y madres piden consejos sobre qué leer o qué leerle a sus niños o para prepararse, ¿no? Cuando es, yo puntualizo en esto, creo que lo que veo que la falencia o la necesidad que se está generando es lo que ustedes mismos plantearon en el programa desde el principio, que desde más chiquititos, cuando decimos ya desde cuando se ha gestado el ser desde el vientre de la madre, está bueno, ya como que tienen la sensibilidad de escuchar música o de escuchar relatos o la palabra, el valor de la palabra. Pero eso, o desde bebés, en la verdad, en la práctica no lo hacen. No es lo corriente, no pasa que venga una señora, por ejemplo, una mujer que está en su etapa de gestación y dice, ay, quiero leer a mi bebé que lo tengo, o cuando es un bebé así muy de meses, dice, le quiero leer. No, eso no lo vivenciamos. Sí, cuando empieza a los 2 años, por ejemplo, que con el jardín maternal, cuando empieza algo sistematizado, sí, por ahí van gente, aunque no sean socios, o alguien que tiene amistad o que quiere acercarse, y puede decir, ¿qué tienen? Pueden consultar, a ver qué bibliografía hay, pueden tener interés. Después, la verdad, el mayor interés es a partir del jardín de infantes, de que empiezan con la salita de 3 o de 2, ahora mucho con el maternal, desde los 2 años en adelante, es que ahora vienen y dicen, ¿y qué le puedo llevar? Miran todo lo que hay, o compran. Nosotros, otra cosa que hacemos en vista de las necesidades económicas, hacemos sueltas de libros. En vez de regalar, que a veces se regalan también, claro, hacemos una suelta de libros determinados días, y por muy, muy bajo precio los vendemos así. Libros que ya no pueden estar a préstamo, o porque están repetidos, o porque han sido donados y no están en condiciones totales como para ingresarlos y que estén para préstamo. Claro. Entonces los podemos vender con menor precio y se los llevan. Los libros infantiles los buscan muchísimo. Claro. Bueno, Herminia, son caros. Nos hemos enterado de un montón de cuestiones muy interesantes. No podemos continuar con esta charla, pero te invitamos a si podés seguir escuchando el programa. Pero bueno, nos has contado cosas muy interesantes de una biblioteca, y sobre todo Mirta, sí. Mil gracias, y yo te espero especialmente como en la biblioteca para llevarte y estar porque largo rato y como sea, porque sí, es muy interesante. Tenemos una amistad de la función de la juventud. Pero es interesante la función de la biblioteca, porque está un poco como nosotros, un poco a pulmón, ¿no? Porque falta subvención para sostener la biblioteca. Y que además que permite el acceso a algo que, como Herminia decía, a veces los libros son muy caros, entonces uno con préstamo puede conseguirlo. Puede conseguirlo. Bueno, Herminia, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por permitir este espacio, y quedo a las órdenes de ustedes o seguimos en contacto, y me interesa mucho ese espacio. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes por lo que podemos aprender. Gracias. Bien, hablábamos con Herminia Ridao, representante de la biblioteca Pisurno de Balcarce. Docente, directora, carrera de educadora sería. Sí. Bien, ahora para ir finalizando este bloque vamos a pasar a un cortecito musical y nos vemos a la vuelta.
Siempre que voy a salir, me blindo de precaución, porque sé que afuera es una jungla donde el que no es cazador es presa y las fieras zumban. En quién confiar, atento a una señal, camino con cuidado porque no quiero ser el próximo bocado. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber en vilo y acechando tiburones en el bosque y zorros en el mar. Nunca intento descubrir brujas donde no las hay, pero prefiero no dar ventajas a un depredador vestido de ángel y ofreciendo alhajas. ¿Cómo saber? Es que tanta previsión no impedirá encontrarnos engaños y traición donde menos esperamos. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber en filo y acechando tiburones en el bosque y zorros en el mar. Me dicen en tono acusador que estoy pecando de previsor, que tanta cautela no tiene caso y que la prudencia es hija del fracaso. Y claro que hay que arriesgar, saltar por encima del muro. Un barco en el puerto está bien seguro, pero fue hecho para navegar. Y no sé si me encontraré con un hada o con un dragón, pero por las dudas llevo conmigo varias flechas. Es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar, pero siempre puede haber en vilo y acechando tiburones en el bosque y zorros en el mar. En el bosque, zorros en el mar. Tiburones en el bosque, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Calidez, cuidado, amorosidad, compromiso, Nacer entre palabras. Por Punto Radio MDQ. Comunicate por WhatsApp al 223 344 8943. 223 344 8943. Bueno, continuamos con el segundo bloque del programa, Nacer entre palabras, ¿no? Y bueno, ahora pedimos, ¿no?, al grupo, a nuestro grupo de extensión, ¿no?, que nos comentaran, ¿no?, que grabaran unos audios y nos comentaran, ¿no?, qué cuentos les contaban cuando en su infancia, ¿no? Así, cuáles eran los cuentos favoritos, quién se los contaba, claro, ¿no? Así que bueno, vamos a poner unos audios de los testimonios de nuestros compañeros. Cuentos. Mi mamá me contaba cuentos antes de ir a dormir, generalmente casi todas las noches. Cuentos por fuera de los clásicos como Pinocho. Me contaba cuentos que eran una colección específica para leer antes de ir a dormir. Y el cuento que más me gustaba era el del duende Tribilindín. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Bueno, en relación a la consigna del día, en relación a las narrativas, si me pongo a pensar en aquellos cuentos que me leían en mi infancia, se me viene a la memoria una escena en la que me encuentro con mi mamá y mi hermana, donde mi mamá nos leía cuentos antes de ir a dormir, y entre los más leídos aparecían Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, entre otros. Cuando éramos chicos, con mi hermano leíamos las revistas Anteojito, que nos compraba mi abuela todos los sábados, y armamos una repisa con cuentos clásicos que venían, y me acuerdo que un poco empezamos a leer con ellos. Y sí me acuerdo de que mi mamá siempre nos contaba el cuento del avioncito Pedrito, que después nos enteramos que era parte de una película. En mi casa siempre había libros de cuentos porque a mis papás les gustaba mucho comprarme libros a mí y a mis hermanos. Yo tenía un libro preferido que se llamaba Trampolín y tenía un montón de cuentos y fábulas de distintos lugares del mundo. También tengo el recuerdo de una fábula que leí en un libro de lectura de cuarto grado, que era sobre el yaguareté, y era mi preferida para leérsela yo a mi hermano porque le hacía las voces y mi hermano se mataba de risa. Es un recuerdo muy lindo que tengo porque era un momento que no nos peleábamos, que compartíamos el cuento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonsina y mi cuento favorito se llamaba Cuentos de la A a la Z. Era un cuento por cada letra del abecedario y me los leía mi mamá, un cuento por noche, y cuando ella lo terminaba de leer a todos, se los leía yo a ella también un cuento por noche. Qué lindos recuerdos, ¿no, Fran? Sí, yo recordaba también, yo me acuerdo que mi mamá me leía cuentos, yo siempre Creo que las mamás, a veces los papás, pero en general las mamás, ¿no? Sí, o mi abuela también. Ajá. Yo me acuerdo que mi cuento favorito, que todavía lo tengo guardado, porque lo tengo, se llama Pitufi en el parque. Ah, mira. Sí. Bueno, y muchos otros. Tenía bastantes libros, es como... A mí también me contaba mi mamá, pero claro, como soy más grande... a mí me contaban más los cuentos de hadas, los clásicos, Caperucita, Los Tres Chanchitos, y ella era muy lectora, así que por ahí nos contaba de alguna novela también, y también le gustaba inventar. Sí. Pero sí, pasé una infancia también poblada de cuentos, fábulas también, nos leían fábulas, sí. Es que sí, yo nombro ese, pero sí los cuentos de hadas clásicos, me acuerdo, no sé, El gato con botas. El gato con botas, sí. Hay una adaptación de los viajes de Gulliver, por la Caperucita Roja, Cenicienta. Sí, Cenicienta, sí. Y después, bueno, algunos de Disney también, claro. De las películas. Sí, ¿cuántos más? Tanto. Sí. Leía mucho. Y ya después de más grande, igual, mirá, como ya incluso más de adolescente, con mi mamá siempre nos gustó quizás con cuentos más adultos, pero sí, también leía yo, leía ella y nos compartíamos eso. Siempre fue algo... Es que es lo que tiene de lindo, ¿no? Como decía ahí, que no se peleaban con el hermano en ese momento, porque creo que genera un momento muy lindo para la comunicación, para el diálogo, para el afecto. Así que darse ese espacio de contar cuentos creo que es muy enriquecedor. Sí. Y de grande, yo siempre digo que de grande también, siempre un cuento, por el cuento es más corto quizás que la novela. Claro, pero hay autores tan fantásticos, ¿no? De cuentos para más adultos, porque uno, no sé, yo pienso Ray Bradbury, no sé, Borges, no son cuentos para niños, pero muy bueno, interesantes. a Borges le gustaban los cuentos, precisamente, no escribía novelas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí tenemos a un niño en espera, ¿no? Sí, nos va a acompañar Santi, ¿no? Que nos ha acompañado otras veces, pero bueno, siempre nos encanta que tenerlo. ¿Nos escuchás, Santi? Sí, estoy acá. ¿Cómo andás, Santi? ¿Todo bien? Sí, todo bien.
Muy bien, ¿pudiste escuchar algo del programa, de los relatos que hicieron algunas personas sobre cuentos o no? ¿No alcanzaste? Sí, escuché los cuentos. Ah, bueno. Escuché un par de cosas, sí, escuché un par de cosas. Bueno, nosotros te vamos a preguntar entonces a vos también, ¿no? ¿Te gustan los cuentos? Perfecto. ¿Cuento favorito? ¿Qué nos podés contar? Sí. Cuento favorito es uno que tuve siempre. O sea, desde muy chico siempre me gustó ese cuento porque además es muy fácil de leer porque tiene pocas palabras. Ah, mira. Es uno de fútbol, de un chico que como que tiene un equipo y como que se entrena. O sea, y que tiene un hermanito bebé y que tiene muy pocas páginas, pero no sé, siempre me gustó mucho ese cuento y además les tengo cariño. Ah, mira. ¿Y cómo se llama el cuento? No, sabes que no me acuerdo porque como que lo tengo en mi mesa de luz, metido ahí, y el otro día lo busqué pero no lo encontré. O sea, sé que lo tengo pero no sé bien en dónde y tampoco me acuerdo el título porque es como que... Pero o sea, hace mucho que no lo leo, pero sí que es mi preferido y que me gusta mucho y que me gustó siempre. Claro, sí, no se lo va a olvidar cuál es porque sabés que es ese. Claro. Perfecto. ¿Y sí. qué lees solo? O, no sé, más chico te leían tu familia, tu abuela que está acá. No, o sea, yo leo un par de cosas solo. En especial historietas que me gustan mucho. Igual he leído un par de libros, pero me gusta mucho que me lean cuando estoy muy cansado, irme a dormir con una historia. Eso me gusta mucho, o sea, no me gusta estar cansado y leerlo yo, me gusta estar cansado y que me lo lean. Claro. Es que es muy lindo que te cuenten un cuento cuando uno está cansado, es muy lindo. Es muy lindo eso, claro, es muy gratificante. Sí. ¿Y esos libros que lees, Santi, son libros que tienen figuras o son solamente letras? ¿Están ilustrados? Los últimos que leí son los de Mafalda. Ah, claro. El que tiene dibujos, lo conocen todo el mundo. Sí. Sí. Y después otro de fútbol. Que hay segunda parte, pero no la leí. Está pendiente la segunda parte. Me gustó mucho, pero la segunda parte no la tengo. Entonces no la leí, pero me parece que me la voy a comprar. El tema es que no me acuerdo cómo se llama. Me parece que se llama El equipo de los sueños. Ah, mirá, qué lindo nombre. Sí. Qué lindo nombre. Sí. ¿Y tenés algún libro así que leas en serie, que venga el número 1, el número 2, así? Leí uno que de Greg, creo que se llamaba en el diario de Greg, algo así, hace más de un tiempo y me leí como hasta el número 11, no sé más, pero bueno. Como que me aburrió. Ah, después te cansó y claro, tanto tiempo. Los últimos 2 o 3 libros los leía más para matar tiempo, cuando estaba aburrido o algo así. Claro. Escúchame, Santi, y alguno de esos que nombraste o que a vos te haya gustado, que vos puedas recomendar, bueno, para niñas o niños de tu edad, ¿cuál te parece? Muy recomendado para mí El equipo de los sueños. Mira. O sea, no sé si se llama así, o sea, estoy casi seguro que sí. Y nada, ese es muy bueno, a mí me gustó mucho, en especial si a la gente le gusta el fútbol, o sea, a las personas que le gusta el fútbol, es muy bueno. Ah, mira, buenísimo el dato, Santi. Sí, muy bueno, habrá que leerlo también. Sí, habrá que leerlo. O la pelota de algo, o sea, porque se trataba de que se robaban la pelota del Diego Maradona. Ah, mira. O sea, de una que él había usado y era como muy preciado. Ajá, mira vos. Y se la robaban y como que no se la querían devolver y como que se metían como a
una villa, algo así, y nada. Mira vos. Interesante. Sí, lo voy a buscar. Yo no lo conocía. Claro. Y relacionado con Maradona, por supuesto. Los cuentos también tienen que ver con la época que uno está viviendo. Por supuesto. Sí. Así que, bueno, Santi, no sé si nos querés comentar algo más o si nos te invitamos a que sigas escuchando el programa. No tengo nada más para contar. Bueno, te mandamos un abrazo muy, muy grande de acá desde la radio. Sí, muchas gracias por la llamada, por acompañarnos. Y te esperaremos en una próxima. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Chau. Chau. Bueno, teníamos el testimonio de Santi, ¿no? El testimonio, la conversación con Santi, que siempre, bueno, ¿no? La mirada siempre de la infancia. Y de la actualidad, ¿no? Y de la actualidad, claro, por supuesto. Claro. Porque, bueno, obviamente, ¿no? Cuentos hay y siguen saliendo, como literatura en general, siempre se va expandiendo. Claro. Sí. Entonces, bueno, ahora vamos a ir hablando con vos, Mirta, ¿no? Que se nos... sos como uno de nuestros seguros para nacer entre palabras. Entonces, bueno, queremos saber cuál es comentar, ¿no? Ir charlando, cuál es el valor del cuento, ¿no? Para el desarrollo infantil. Bueno, fíjate que con lo que estuvieron hablando ya, con lo que vos mencionaste a la entrada, ya tenemos una idea de la importancia que tienen los cuentos para el desarrollo, ¿no? Porque de alguna manera el cuento nos introduce en la cultura. Y por lo general, los que han tenido la experiencia de que les cuenten cuentos, es un momento de mucha gratificación, es un momento muy placentero, es un momento que entretiene, pero tienen una particularidad los cuentos, que no son solamente un pasatiempo, porque de alguna manera el escuchar el cuento, que por lo general tiene personajes, a veces son personajes fantásticos, nos ponen como en otro lugar, y en ese relato muchas veces se tocan situaciones y conflictos que tienen que ver con lo que está vivenciando uno en ese momento, pero como aparecen personajes, digamos, como alejados de nosotros mismos, a veces nos ayudan a resolver situaciones conflictivas, porque eso que uno está escuchando es como que le está pasando a otro. Claro, y te da otra perspectiva. Y no que le pasa a uno. Entonces el cuento, digamos, ayuda al aprendizaje, porque de alguna manera estimula la memoria, estimula la creatividad. Y como los cuentos tienen la particularidad en general de ser relatos cortos, los niños y las niñas lo pueden seguir. Es decir, despiertan su interés y también saben que, digamos, pueden seguir el hilo. Si fuera una cosa muy larga, una novela, sería tedioso. Sí, y que además al estar acompañados muchas veces por imágenes, ¿no? Por dibujos, permite también como ir entendiendo y ir como puedo decir, en ese desarrollo de la imaginación, ¿no? Ir llevando esa imagen, ¿no? Que después quizás los adultos, bueno, sí, leemos un libro y ya lo imaginamos directamente. Claro. Pero... Bueno, pero cuando el niño es pequeño, por ahí precisa que se le vuelva a leer, porque va fijando su atención en distintos aspectos del relato. Por eso, si uno dice, bueno, si uno toma el desarrollo y sus aspectos, por ejemplo, el aspecto intelectual, el aspecto afectivo, el desarrollo moral, en realidad los cuentos cubren todo, porque desde el punto de vista del desarrollo cognitivo es un estímulo para la atención, para la memoria. También
los cuentos, al tener una secuencia, también ayuda a estructurar el pensamiento, ¿no? Sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? Tiene esto que empieza, que después sigue con aquello otro, y a veces cuando se repite o piden que repitan el cuento, es como, ya está esperando, a ver, no, porque ahora tiene que venir esto, y si el padre o la madre se equivoca, dice, no, pero vos habías dicho tal cosa, porque, claro, permite seguir una secuencia. Por otro lado, también estimula mucho el lenguaje, se enriquece el vocabulario. Estos serían cuestiones que podemos decir desde el punto de vista cognitivo, ¿no es cierto? Ni qué decir que también el cuento va a favorecer el aprendizaje de la lectoescritura, y esto los maestros lo saben. En general, aquellos pequeños que han tenido contacto con libros, con cuentos, que se les habla, que se les cuenta, están como, tienen otra apertura para acceder a la lectura y a la escritura. Por eso sería una invitación a las mamás, a los papás, a los hermanos mayores, que introduzcan a los pequeños en la lectura de los cuentos, ¿no? Y después, desde el punto de vista emocional, ahí rescato algo que había comentado, esta situación entre los hermanos, o estos recuerdos de que es la mamá la que lee, que después ellos leían, o sea, enriquece el vínculo, ¿no es cierto? Y esto es importante. Y tienen otros aspectos también relacionados con algo que había dicho antes, porque en general nos terminamos identificando los adultos si vemos una película o si leemos una novela o un cuento, pero los niños también. Entonces uno vive en otro vivencias que están en nuestro inconsciente, y que el cuento ayuda, digamos, a resolver. Por otro lado, también uno descubre, por esta identificación, aspectos de uno mismo. Entonces, también podríamos decir que los cuentos nos permiten conocernos mejor, descubrir aspectos de nosotros mismos, y sobre todo en la infancia, que a veces los chicos sienten temores, sienten ansiedades que no tienen cómo expresarlos, porque no tienen las palabras para decirlo. Entonces es muy importante también que estas emociones se puedan, digamos, canalizar a través de la escucha de los cuentos. Y desde el punto de vista del desarrollo moral también, porque muchos cuentos tienen moralejas o dejan alguna enseñanza. Entonces podríamos decir, en el cuento se nos transmiten una serie de valores que es como que de manera imperceptible uno va captando todos esos contenidos. No es que sería distinto que uno está en una clase y le dicen tales contenidos, sino que a través del cuento es como que fluye. Claro, ¿no? Sí, que es como algo, como una vivencia distinta, ¿no? Claro. Porque ese valor no es como una regla así dura, leída y es claro. No, sino que se observa quizás en las acciones de los personajes, ¿no? En el transcurrir de la historia, ¿no? Valores o muchos mensajes, no sé, como enfrentar un miedo, ¿no? Claro. Ciertas cosas, como un valor, o sea, como, no sé, tener valor, el poder, el reír, el llorar, o sea, montones de sentimientos que como que se van encauzando. Y que además le permite al adulto ponerle nombre, ¿no? Es decir, aprender a nombrar esos sentimientos, ¿no? Claro. Una cuestión, digamos, que tienen también, que pasa, es pedir que el cuento se repita, sí. ¿No? Entonces, ¿con qué tiene que ver esta cuestión de la repetición? Uno podría decir, bueno, la repetición es una característica del psiquismo, y en esa pedir que se repita, para algunos autores
tiene que ver más con el aspecto del conocimiento o el aspecto intelectual, porque al repetir el cuento hay un placer en sentir que, bueno, que esto yo ya lo sabía, lo conozco, o fijar la atención en otro aspecto del cuento, ¿no? Esta podría ser una explicación. A mí esa, digamos, me interesa, pero también me interesa esta otra, que tiene que ver con esta posibilidad de identificación que dan los cuentos, con esta posibilidad de sentir empatía frente a ciertos personajes que a lo mejor están siendo objeto de crueldad, porque como decíamos, el cuento, digamos, es captado por la conciencia, pero también es captado por el inconsciente. Y hay muchos sentimientos inconscientes que a veces, sentimientos, ideas, afectos que uno no se atreve a expresar, ¿no? O no puede expresarlos con palabras cuando el niño todavía es muy pequeño. Claro, es que en esas vicisitudes que muchas veces el niño quizás no sabe cómo enfrentarlas, el cuento le permite, ¿no?, encontrar quizás una solución al conflicto. Una solución al claro. conflicto, ¿no? Y sobre todo porque bueno, ¿qué sentimientos? Hay una angustia, digamos que es la angustia de separación, que muchos en la infancia se siente, este temor a que los padres o se mueran o te abandonen o que se vayan y te dejen. Estos son cuestiones que a veces se resuelven en sueños, en los cuentos. También, por ejemplo, la cuestión de los celos, ¿no? A veces los cuentos presentan situaciones de celos entre hermanos o celos hacia el papá o la mamá. Entonces, estas cosas que a veces no son tan fáciles de verbalizar, aparecen en los sueños y dan como una cierta tranquilidad, porque permite esa identificación. A otro le pasa como me pasa a mí, ¿no es cierto? Sí, sí. Otra cuestión también que es motor, podríamos decir, de necesidad de repetición, a veces es el deseo de ser grandes, ¿no? Y lo que implica el crecimiento, ¿eh? Entonces, en muchos cuentos, sobre todo en los cuentos de hadas, aparecen estas situaciones. Sí, esas situaciones transformadoras, ¿no? De tener que pasar a otro estadio, como decir, algo más, algo que avanza, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, pensaba cuando vos decís, no, la repetición a veces, no solamente por las vicisitudes, por el doble aspecto, podemos decir, por la suma de aspectos, ¿no? En libros como, no sé, El Principito, ¿no? Que uno siempre lo lees y siempre encontrás algo distinto. ¿No? Y creo que muchos cuentos, siempre los cuentos lo tienen eso, en claro. las historias de poder encontrar otros mensajes, otras cosas, repensar a veces, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? ¿Cómo nos llega el cuento o el relato? Tiene que ver también con las vivencias que estamos pasando en ese momento. Entonces, en determinado momento estamos como más abiertos o más dispuestos a captar determinados contenidos, y en otro momento, de repente, podemos captar otras cosas y darles otro significado, ¿no? Hay autores que hablan que los cuentos ayudan o colaboran en que se le encuentre un sentido a la vida, un sentido a la existencia, cosas que dicen, pero con niños tan pequeños, y no, porque en la infancia los chicos también se interrogan por la muerte, ¿eh? Es decir, es algo que genera angustia, y entonces bueno, además es otro de esos, los cuentos son otros esos aspectos para el niño, como que muchas veces se relacionan, ¿no? Como nosotros hemos hablado del juego, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces quizás a partir de un cuento, ¿no? Se juega que es tal personaje, o soy un caballero, una princesa, pues sí, no sale de la nada, sale capaz que del cuento, ¿no? Del relato, entonces todo se va interconectando, ¿no? Sabemos, por supuesto, que cuando uno dice las palabras también, que se aprende más vocabulario, más palabras, es muy importante también, porque también el tener más palabras
implica, ¿no? O sea, significa también poder comunicarse de otra forma. Poder comunicarse. Entonces, y expresarse, claro, ¿no? El niño a veces, al niño más pequeño, no tiene la cantidad de palabras para expresar, ¿no? Y bueno, es una buena forma también de que las gane. Y vos fíjate, si uno piensa en un niño pequeño que se enoja por algo, que tiene mucha rabia porque se le prohibió, se le quitó algo que podría ser peligroso para él y se tira al piso pataleando y gritando, digamos. Es una expresión pulsional, pero sí puede en un momento decir, estoy enojado, no me gusta lo que me dijiste, digamos, hay una distancia, ¿no? Y muchas veces esto es muy difícil enseñarlo, pero a través del cuento es posible aprenderlo, es posible captarlo, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, hemos hablado bastante sobre el cuento, siempre, como pasa con no son cuentos temas chinos ni el cuento del tío, que son otros cuentos. Hay cuentos y cuentos, estamos hablando de cuentos para la infancia. Pero bueno, vamos a ir con otro temita musical y luego volvemos ya con los parroquiales. Bueno. Gracias. Hace días que yo me pregunto si el planeta tiene un corazón, si está enamorado de la luna como lo estoy yo de vos. Cuando sale y gira con el viento, me sacude con su vendaval, sopla cuando sabe que le miento y no afloja la tormenta. Hoy un loco apareció y me recordó que el camino es largo, que no sea cabezón. Hay un mundo para conocer, un bote y al mar, irme a navegar lejos. Algo se ha clavado en mí, del fuego ni hablar, se cayó mi secreto que no me deja dormir. Hace días que yo me pregunto si el planeta tiene un corazón, si está enamorado de la luna como lo estoy yo de vos. Hoy el loco no está más, desapareció. Si el tiempo se pasa, no quiero perdérmelo. Hay un mundo más por conocer. Un bote y al mar, irme a navegar lejos. Algo se ha clavado en mí. Del fuego ni hablar, se cayó mi secreto que no me deja dormir. Quiero deambular, charlar con mis dos viejos que me cuidan por ahí. No me encontrarán, soy un charlatán necio que se pierde para vivir. Calidez, cuidado, amorosidad, compromiso,
Nacer entre palabras. Por Punto Radio MDQ. Comunicate por WhatsApp al 223-344-8943. 223-344-8943. Bueno, y ahora llegando ya al final del programa. Sí, se nos hizo corto, ¿no? Sí, realmente sí. Uno viste que la pasa bien en el programa. Sí. Así que vamos a ir con los parroquiales, ¿no? Que siempre el taller de yoga para personas gestantes, ¿no? Que se da que vino la semana pasada Eli, los lunes en la Dirección de Políticas de Género, en Catamarca 2921, entre Castel y Alvarado, que bueno, eso se tienen que anotar por un formulario que está en el Instagram de Nacer Entre Palabras, en las historias destacadas, ¿no? Las clases de yoga para personas gestantes. Claro. Y luego recordar también de la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica. Muy interesante, ¿no? Que esas eso. están martes por medio en también la Dirección de Políticas de Género, de 18 y 19, que también se comunican por el Instagram de Nacer Entre Palabras, para concertar una cita, o también al mail, que es consejería @o nacerentrepalabras@gmail.com. Igual, cualquier duda, siempre en el Instagram de Nacer Entre Palabras. Están toda la información. Toda la información y Sí. cualquier cosa, un mensajito que va a ser prontamente respondido. Seguro. Seguro. Así que, bueno. Me parece que nada más, ¿no? Nada más. Ya por hoy terminamos. Terminamos, les mandamos un abrazo muy grande a todos los oyentes. Sí, y muchas gracias a las personas que nos acompañaron, También, a Santi y a también. Elina. Y, bueno, Mirta, gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo o escuchando la semana que viene. Hasta la próxima. Pero no son las cosas. ¿Me entiendes? Son aproximaciones.